¿Quieres aprender cómo se aplica el teorema de Norton con fuentes dependientes? Quédate que este ejercicio te va a gustar. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema teorema de Norton. Nos piden encontrar el equivalente de Norton del siguiente circuito. Notemos que el circuito cuenta con una fuente dependiente de voltaje. Como primer paso vamos a dibujar el circuito resultante y después calcular cada una de sus partes. Listo, ya tengo el circuito y el teorema de Thevenin me dice que todo esto lo puedo sustituir por una fuente corriente en paralelo con una resistencia. La fuente corriente va a ser mi corriente de Norton y la resistencia va a ser la resistencia de Norton. Ahora debo calcular resistencia de Norton y corriente de Norton, así que comencemos con esta. Para calcular la resistencia de Norton de un circuito, tengo que apagar las fuentes independientes en el diagrama. En este caso tenemos una fuente de voltaje, la apagamos cortocircuitando sus puntos y el diagrama nos queda de la siguiente manera. Y ahora debo calcular la resistencia que ve este circuito entre los puntos A y B. Y como tengo una fuente de corriente dependiente de voltaje, tengo que excitar este circuito colocando una fuente de corriente o una fuente de voltaje y calcular la resistencia de Norton por medio de la ley de Ohm. Para este ejercicio vamos a aplicar la vieja y confiable fuente de corriente de 1 ampere. Y ahora, como no tengo muchas ganas de dibujar, vamos a calcular esto mediante el análisis de nodos. Identificamos los nodos del circuito. Este será mi nodo A. Este ya lo tengo con B. Y aquí tenemos otro nodo que llamaré nodo X, ya que es el voltaje X. Elijo un nodo que se vaya a tierra, que va a ser B. Defino direcciones de corriente que entran y salen de los nodos. Esta va a ser mi corriente 1. Esta de acá va a ser corriente X. De aquí a acá voy a tener mi corriente 2. Y de aquí a acá va a ser mi corriente 3. Recuerden que si tienen dudas en el análisis de nodos, tengo varios ejemplos en mi canal. Ahora vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff a cada nodo para encontrar la ecuación correspondiente. Iniciando en el nodo X, nos dice la ley de corriente de Kirchhoff que las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Corriente 2 entra y va a ser igual a corriente 1 que sale más corriente X que también sale. No conozco las corrientes, pero puedo expresar esto mediante ley de Ohm como voltaje sobre resistencia. Corriente 2 va a ser igual al voltaje A menos el voltaje X sobre la resistencia de 2 ohms. Esto va a ser igual a corriente 1, que es voltaje X sobre 3, más la corriente X, que va a ser igual a voltaje X sobre 6. Multiplico todo por 6 para eliminar denominadores. 6 entre 2 me da 3, que multiplica a voltaje A, menos 3 que multiplica a voltaje X. Esto va a ser igual a 6 entre 3 nos da 2Bx, más Bx sobre 6 por 6 me da Bx. Reduciendo términos, 3BA va a ser igual a 6Bx. Divido toda la ecuación entre 3 para despejar BA y voltaje A va a ser igual a 2Bx. Y aquí ya tengo mi ecuación número 1. Ahora vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff al nodo A para obtener mi segunda ecuación. En el nodo A
entran la fuente dependiente y la fuente de 1 ampere y sale la corriente 2 y corriente 3, por lo que mi ecuación será 0.5 voltaje X de la fuente de corriente dependiente más 1 ampere de la fuente independiente y va a ser igual a la corriente 2 más la corriente 3 que salen del nodo A. Reescribo las corrientes por ley de Ohm como voltaje sobre resistencia y la ecuación será 0.5 voltaje X más 1 igual a corriente 2 que es voltaje A menos voltaje X sobre 2 más voltaje A sobre 10 que es corriente 3. Multiplico todo esto por 10 para eliminar denominadores y me queda como 5 voltaje X más 10 igual a 5 voltaje A menos 5 voltaje X más voltaje A. Resto 5Vx a ambos lados de la ecuación y reescribo como 10 igual a 5 voltaje A menos 5 voltaje X más VA menos 5Vx. Reduciendo, 10 va a ser igual a 6 voltaje A menos 10 voltaje X y todo esto puedo dividirlo entre 2 para simplificarla aún más. 5 va a ser igual a 3VA menos 5Vx. Y esta va a ser mi ecuación número 2. Ahora, lo que yo necesito es el voltaje A, por lo tanto, si en la ecuación número 2 expreso Vx en términos de VA, voy a poder despejar VA. Por lo que a la ecuación 1 la puedo escribir como voltaje X igual a 1/2 del voltaje A. Y ahora sustituyo esta ecuación 1 en la ecuación 2. Nos vamos ahora por acá. Y 5 igual a 3VA menos 5 por voltaje X, pero aquí ya lo definí en términos de voltaje A. Así que por 1/2 de voltaje A, desarrollo la multiplicación 5 igual a 3VA menos 2.5VA, 5 igual a 0.5VA y todo esto lo divido entre 0.5 para despejar voltaje A, con lo que voltaje A va a ser igual a 5 sobre 0.5 y voltaje A será igual a 10 volts. Ya tengo el voltaje A, ahora vamos a calcular la resistencia de Norton. La resistencia de Norton va a ser igual al voltaje de las terminales de la fuente de corriente, que es voltaje A, entre la corriente propuesta, que es 1 ampere que nosotros elegimos. Esto va a ser igual a 10 volts sobre 1 ampere, con lo que la resistencia de Norton va a ser igual a 10 ohms. Lo escribimos en el diagrama y ahora debemos calcular la corriente de Norton. Para calcular la corriente de Norton, cortocircuitamos los puntos A y B y la corriente que fluya entre esos puntos va a ser igual a mi corriente de Norton. Al cortocircuitar esto, la corriente ignora la resistencia de 10 ohms, con lo que se cancela. Esta va a ser mi corriente de Norton. Y para resolver esto, vamos a aplicar igual el análisis de nodos. Identifico mis nodos. Este va a ser mi nodo X, ya que es el voltaje en esta resistencia. Y aquí va a ser mi nodo A. Y este nodo B. Mando un nodo a tierra que va a ser el nodo B.
y dibujo las direcciones de corriente que yo crea pertinentes. De aquí a aquí va a haber una corriente que va a ser corriente 1. Por aquí va a ir mi corriente X. Y esta ya queda definida que es la corriente de Norton. Ahora vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff al nodo X y al nodo A para obtener las ecuaciones correspondientes. Y para eso vamos a cambiar de hoja. Aplicando la ley de corriente de Kirchhoff al nodo X, tengo que la corriente 1 que entra va a ser igual a la corriente X que sale más la corriente 2 que también sale. Corriente 1 igual a corriente X más corriente 2. No conozco las corrientes, pero lo puedo expresar por ley de Ohm como voltaje sobre resistencia. Entonces la corriente 1 será 50 menos Vx sobre 3, que va a ser igual a la corriente X, que será voltaje X sobre 6, más la corriente 2, que es voltaje X menos voltaje A sobre 2. Multiplico todo esto por 6 para eliminar denominadores. 6 por 50 entre 3 me da 100, menos 6 por Vx sobre 3 me da 2Vx, que es igual a 6 por Vx entre 6, Vx, más 6 por Vx sobre 3Vx, menos 6 por Va sobre 2, 3Va. Sumo a ambos lados 2Vx, y esto lo reescribo como 100 igual a voltaje X más 3 voltaje X menos 3Va más 2Vx. Reduzco términos semejantes. 100 va a ser igual a 6Vx menos 3Va. Y esta va a ser mi ecuación número 1. Ahora voy a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff al nodo A. Observamos que en el nodo A entra la corriente 2 y la fuente de corriente dependiente, y sale la corriente de Norton, por lo que corriente de Norton va a ser igual a corriente 2 más la fuente de corriente, que es 0.5 Vx. Ahora expresamos esto con ayuda de la ley de Ohm, pero noten aquí esto. La ley de Ohm me dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Pero entre los puntos A y B de este lado, yo no tengo ninguna resistencia. Entonces la ley de Ohm no se puede cumplir. Pero yo sé que si entran dos corrientes al nodo, por este cortocircuito tiene que salir una corriente que va a ser mi corriente Norton. Ya que si bien no se cumple la ley de Ohm, sí se tiene que cumplir a la de fuerzas la ley de corriente de Kirchhoff. Así que dejamos esta ecuación como corriente de Norton y va a ser igual a la corriente 2. Esta sí la puedo expresar por medio de la ley de Ohm. Vx menos Va sobre 2 más 0.5 Vx. Multiplico todo esto por 2 para eliminar denominadores. 2 corriente de Norton va a ser igual a Vx menos Va más Vx. Reduciendo términos semejantes, 2 corriente de Norton va a ser igual a 2Vx menos Va. Y quiero dejar la corriente Norton sola, divido todo esto entre 2 y voy a obtener que la corriente de Norton va a ser igual al voltaje X menos 1/2 del voltaje A. Y esta va a ser mi ecuación número 2. Y ahora se preguntarán, oye, estamos mucho peor que al inicio, ya que ahora tenemos 2 ecuaciones y 3 variables. Y pues sí, pero aplicando nuestro análisis algebraico,
Noten esto. La corriente Norton que no conocemos tiene dos incógnitas, voltaje X y voltaje A. Y la ecuación 1 tiene exactamente las mismas incógnitas, voltaje X y voltaje A. Por lo tanto, si yo manipulo esta ecuación para poder expresarla de esta manera, puedo sustituir estos dos valores como corriente Norton. Por lo tanto, si escribimos la ecuación número 1, 100 igual a 6bx menos 3ba, y toda esta ecuación la divido entre 6, voy a tener que 100 sobre 6 va a ser igual a 6 entre 6 por bx me da bx menos 3 entre 6, 1/2 de ba. Y aquí está la magia. Esto de aquí va a ser igual a esto de acá. Por lo cual puedo sustituir todo esto por corriente de Norton, y mi corriente de Norton va a ser igual a 100 sobre 50, que es igual a 50 tercios de ampere. Aquí ya está la corriente Norton, pero la quiero expresar en números decimales, así que la corriente de Norton va a ser muy aproximado a 16.66 ampere. La reescribo en mi diagrama de resultado y mi corriente Norton va a ser igual a 16.66 ampere. Y listo. Así ya encontramos la solución a este problema. Observen que aquí tuvimos un caso especial ya que no se cumple la ley de Ohm, pero forzosamente se tiene que cumplir la ley de corriente de Kirchhoff. Y ya solo nos apoyamos de nuestro análisis algebraico para poder encontrar la solución a este problema. Pero déjenme saber qué opinan ustedes en los comentarios. Por favor, like y suscribir si les gustó el video. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.